Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema será absuelto el que mucho habla. Pecar con la boca, pecar con las palabras, eso es algo usual en nosotros los seres humanos. ¿Cuántas veces el no saber refrenar nuestras opiniones, el hablar más de la cuenta en algún mal momento o simplemente decir las cosas no escogiendo las mejores palabras u olvidando lo que Pablo dijo, que hay que hablar la verdad en amor, pues eso nos lleva a pecar en términos de cómo hablamos y lo que decimos? Pues este es nuestro tema. ¿Será absuelto el que mucho habla? ¿Será que solo es un rasgo personal y que bueno, es que así soy yo, ni modo, pues que todo el mundo se aguante un poquito, que me acepten como soy? ¿Será que solo se trata de que me acepten como soy? ¿O será que traerá problemas y dificultades la persona que no logra educar su forma de hablar y no logra gobernar sus palabras? Pues con esto tiene que ver nuestro tema y es una pregunta que va a ser respondida. ¿Será absuelto el que mucho habla? Y escuchen lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 11 y verso 2. ¿Quedará sin respuesta esa multitud de palabras y será absuelto el que mucho habla? Pues pareciera que la interrogante queda en el aire, pero definitivamente no. Cuando consideramos todo el pensum de la palabra de Dios, encontramos que en las muchas palabras no falta el pecado. Y estoy literalmente trayendo otra escritura al mencionarlo de esta manera. En las muchas palabras no falta el pecado. La Biblia también dice: la vida y la muerte están en poder de los dichos. Y la persona que ama hablar mucho, pues tendrá el producto de eso mismo. Entonces, la respuesta sería no. No será absuelto quien habla mucho. Y atención, porque a continuación vamos a demostrar exactamente qué es lo que va a pasar con esta persona. ¿Cómo queda preso entonces? Sería la pregunta. ¿Cómo queda preso el que mucho habla? Escuchen cómo queda preso. En primer lugar, esta persona atrae sobre sí lo que sale de su boca. Es decir, todo lo que opine acerca de otros, todo lo que juzgue contra otros, todo lo que critique de otros, todo lo que rechace de otros, todo lo que odie de otros, eso mismo vendrá sobre él. Es un misterio con las palabras, pero las palabras prácticamente terminan dándole forma en nuestro propio escenario de vida con todo eso que soltamos respecto a los demás. Por eso, la persona que se ama suficiente a sí misma debiera de considerar entonces muy bien qué clase de opiniones, qué clase de criterios y de juicios emite contra otras personas. Básicamente por lo que estamos aquí diciendo, que la persona va a quedar presa de sus propios dichos, va a atraer sobre sí mismo lo que salga de su boca. Entonces aquí lo más oportuno, lo más inteligente, lo más prudente es hablar bien de los demás. Yo no digo que nosotros ignoremos las faltas ajenas, ignoremos los errores, equivocaciones de otros, ignoremos las malas cosas de quienes nos rodean. No, no es ese el tema precisamente. Pero es más bien decir, bueno, eso está malo por parte de los demás, pero ¿soy yo juez calificado? No. Ninguno de nosotros, los seres humanos, somos calificados para ser jueces de los demás, excepto aquellos jueces en la vida ciudadana que han sido puestos precisamente para
dirimir y para interpretar las conductas conforme a ley y dar a cada quien lo que le corresponde. Pero cuando hablamos de lo cotidiano, nuestras relaciones de todos los días, las personas que adoptan actitud de juez por lo general producen rechazo por parte de las otras personas. Nadie quiere convivir con una persona con actitud de juzgamiento. Nadie quiere trabajar al lado de una persona con actitud de juzgamiento. ¿Se dan cuenta? Eso es algo no bien visto en cualquier escenario en que se ponga. Entonces, como nuestro tema es ser absuelto, la pregunta es, ¿será absuelto el que mucho habla? ¿Será absuelto? Tiene que ver entonces si se va esta persona a quedar presa o no. Pues bien, estamos hablando de cómo no es absuelto y cómo queda preso a la persona que habla mucho, y la primera respuesta es que atrae sobre sí lo que sale de su boca, por consiguiente no será absuelto. Segunda respuesta, ¿cómo queda preso el que habla mucho? Queda preso porque cae en la necedad y cae en la imprudencia. La necedad es todo lo opuesto de la sabiduría, de la correcta inteligencia, y la imprudencia, que obviamente es falta de prudencia, es falta de balance, de equilibrio. La imprudencia traerá frutos tristes. ¿Tiene buenas relaciones el imprudente, el que habla en necedad? Por supuesto que no. La persona que habla en necedad e imprudencia acaba con matrimonios, sale catapultado de los centros de trabajo y crea muchos problemas. Si hablamos de la iglesia, crea muchos problemas una persona muy suelta de la boca, que opina sin pensar, porque ¿qué es la necedad y qué es la imprudencia cuando se refiere a la manera de hablar? Básicamente es hablar primero y pensar después. Nuestras palabras, nuestras opiniones, nuestros dichos, nuestros criterios tienen que ser a efecto de haber pensado suficiente primero. Pero la persona que primero habla, primero dice y después piensa, por lo general tendrá que arrepentirse de lo que ha expresado. Y lo lamentará porque los resultados serán absolutamente negativos. Personas saldrán disgustadas, personas quedarán heridas, personas quedarán molestas y perturbadas en su ánimo, y no faltará quien dé el portazo y rompa relación con alguien que se caracteriza por necedad e imprudencia en su forma de hablar. Tercera respuesta, ¿cómo queda preso el que habla mucho? ¿Cómo no será absuelto en ninguna manera una persona así? Pues queda preso porque su apresuramiento lo hará cometer errores. Su apresuramiento lo hace cometer errores. ¿Cuántas veces solo fue una sospecha? No fue un hecho comprobado, fue apenas una sospecha, y basado en las sospechas y en una forma de celotipia o celopatía, se fue y se encaró a alguien y resultó que no era así, que era una confusión, que era una cosa infundada, pero la relación quedó de ahí en adelante lastimada. No puede ser así, no debe ser así. El apresuramiento nos hace cometer errores. Y hay dos formas de apresuramiento, básicamente: apresuramientos con los pies, es decir, con las acciones, y el apresuramiento con la boca, con las palabras. Siempre lo conveniente ante una discrepancia, ante un conflicto, ante una situación así un poco compleja, lo conveniente, lo prudente, lo oportuno es meditarlo bien primero. Eso de dejarse uno llevar por la reacción nada más, por el impulso, eso puede granjearnos mayores dificultades,
los problemas tienden a agravarse, los problemas tienden a complicarse más cuando hay alguien que en forma demasiado apresurada comienza a hablar y va a cometer serias equivocaciones. Algunas de ellas no tendrán forma de remedio y de solución. Y número 4, ¿cómo queda preso el que mucho habla? Quedará preso en su propio juicio, porque su juicio tiende también a ser erróneo. Podemos evitar juzgar en el sentido de expresar palabras de juicio en contra de situaciones y personas, podemos evitarlo. Pero en nuestra cabeza, en nuestro razonamiento, no. Es una dinámica, es una mecánica, se puede decir que está moviéndose en un automatismo mental, es decir, uno no puede evitar hacerse opiniones de todo lo que ve, lo que escucha y todo lo que lo rodea. Pero donde está el factor prudencia o imprudencia es en todo lo que se te viene a la cabeza, todo lo que opines, todo lo que pienses sobre lo que estás observando. No necesariamente tienes que decirlo. Y si vas a decirlo, tienes que pensar en lo siguiente. Tienes que meditar antes en cuándo, dónde y cómo. Escucha bien. ¿Cuándo, dónde y cómo? ¿Cuál es el momento más oportuno? ¿Dónde? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la situación, el lugar más oportuno? ¿Y cómo? ¿Con qué palabras lo vas a decir? Escoger las palabras para no enredar más las cosas, para no hacer más compleja la situación. ¿Cómo, cuándo y dónde? Son aspectos que tenemos nosotros que preguntarnos cuando hablamos de no querer terminar recogiendo pedazos solo por hablar a priori, sin verdadero conocimiento de causa y sin haber observado suficiente una situación. Vuelvo a la lectura bíblica que origina nuestro tema hoy, libro de Job, capítulo 11, versículo 2. ¿Quedará sin respuesta esa multitud de palabras? Mire cómo se describe a alguien que habla mucho. Es una multitud de palabras las que salen de su boca. Será absuelto y vaya a término. Significa que entonces va a ser juzgado por su forma de hablar. ¿Será absuelto el que mucho habla? En general la Biblia dice no. La Biblia dice que comeremos el fruto de nuestras palabras y que en las muchas palabras no falta pecado. ¿Y cómo es que una persona que habla mucho no será absuelta? ¿Y cómo es que una persona que habla mucho quedará presa? Eso sucederá en razón de lo siguiente. Número 1, esta persona atraerá sobre sí lo que sale de su boca. Número 2, esa persona se verá a sí misma cayendo en necedad e en imprudencia, y eso le acarreará muchas dificultades. 3, el apresuramiento en su forma de hablar hará que esta persona cometa muchos errores. Y finalmente, número 4, su juicio. Su juicio no será certero, su juicio no será un juicio objetivo, imparcial, balanceado, sino que será un juicio erróneo y con ello también le sobrevendrán muchas dificultades. Amigo, amiga, antes de cerrar el tema, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te valoras? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te evalúas? ¿Eres una persona que ya logró suficiente gobierno en sus palabras, en sus criterios, juicios y opiniones? ¿Eres una persona comedida o por el contrario eres una persona que se desborda, una persona que no puede evitar decir todo lo que piensa y no condiciona lo que va a decir al cuándo, cómo y dónde? Habrá entonces que trabajar con tu persona. ¿Es posible moderarse? Por supuesto que sí. ¿Es posible encontrar mesura en la forma de hablar? Pues es claro que es posible. Se llama dominio propio. Y el dominio propio es un don del Espíritu que puede ser
aplicable a la conducta en general y también a la forma de hablar, también a las palabras. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Será absuelto el que mucho habla? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.